Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos, gracias a Carlos Retalman, a Koiai, Future of Those Days. Es un vídeo oficial, bueno, aunque es en un concierto, ¿no? O una actuación, Sí, lo que se va a ver en el vídeo. Así que, bueno, pues dice esta formación absolutamente ya definida. Mirei Sakurada, Hazuki, Lisa X, Kanade Sato y Yunika Impact en el bajo, pero claro, Yunika estaba ahí sustituyendo hasta que se reincorpore Wakazaemon. Pero bueno, esa bajista, ya lo dije yo en el momento, tiene tanta calidad que perfectamente se podría quedar perfectamente, y sí, sí. bueno, yo creo que perfectamente podría estar en la banda, tiene nivel para ello. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 後ろの方までしっかり一人一人顔見えてますからね。今日は最後までぼんやりと聞かせてください。幼い頃の手に立った空の外に早く大人になりたくてその分してないから何気なく過ごした今日はあの子の夢みたいな必死に見つけた過去が私を見てる輝いてくらい闇に溢れる想いをして確かめてたそり抜けてゆくまた旅奥までの時手を空くないでこの立ち止まりしゃがむ私を手を起こしてゆく変わらないものには何かもやってしまうよ今までわからなくても誰も信じなくても必死に駆け抜けた後に火はついてく理想 Bueno, ahora le doy un poquito para atrás. Bien, bien. A ver, vamos a entender un poquito lo que es esto. Em, Como siempre, ¿no? Koei es una banda, no es una super banda realmente, ¿no? De virtuosos. Así que, bueno, pues como siempre, ¿no? Lisa X, Hazuki, compañía, Kanade, en fin, ¿qué os voy a contar? Bueno, la letra, ¿no? David, habría que empezar por la letra, como Sí, suele ser a habitual ver. últimamente en lo que hacemos, y así entendemos el contexto. Es una pieza cargada de simbolismo, habla sobre la continuidad, la evolución, el destino. Y bueno, la letra funciona como una especie de manifiesto personal, sí, sobre las integrantes de la banda. Claro, habla de una paradoja temporal, claro, el futuro de aquellos días y plantea, es como una reflexión sobre el presente que están viviendo ahora, es el futuro que se imaginaban en el pasado. Entonces es como una promesa cumplida, ¿no? Bueno, que eso, que tomaron decisiones en su momento y en sus inicios como músicos o en bandas anteriores y bueno, han construido el camino que están haciendo ahora. Así que Ujú, también está el tema de cerrar ciclos, así que hay una sensación también como de gratitud hacia el pasado, pero con la firme convicción de que no se van de que no se pueden volver atrás, ¿no? Sino que hay que crecer, pero sin olvidar el pasado. Todo ha sido un viaje, y bueno, el horizonte es infinito. Es decir, al final, aunque están cumpliendo sueños y perseguir metas, pero bueno, no se ponen todavía un techo, ¿no? Entiendo yo. ujú. Em,
y no lo ven como algo frustrante, es decir, el agobio de ir a más, sino es más bien como un reto, ¿vale? Un reto. Claro, al hablar del pasado, hablan también de la resiliencia en el sentido de que, lógicamente, como cualquier músico y han tenido que ir superando momentos, ¿no? De dificultad, de incertidumbre y tal, ¿no? Goyai ha tenido vaivén también de integrantes Sí, por diferentes razones y bueno, pues muy bien. Y bueno, esto también, Goyai a su vez nace de la unión de músicos que ya tenían carreras consolidadas, ¿no? Hazuki con Nemófila, Lisa X que os voy a contar, ¿no? Que siempre ha estado ahí, Canade. Anade y demás, y sin embargo, bueno, pues vamos a hacer un nuevo reto, pues es la valentía de empezar de cero, ¿no? Hacer una especie de reboot, pues confiando en su talento. Y Eh, tanto como que participaron en un festival en la India sí, antes de lanzar música oficialmente. eh, claro, claro, Tú fíjate la confianza que deberían tener, no sé qué tocarían, claro, temas propios imagino que no, pero para ir a un festival en la India, o te vas a un festival, te juntas las 5 y te pones allí a tocar sin tener música tuya propia. claro, claro. Increíble, ¿eh? Ujú. Así que muy bien, venga, vamos a continuar. 誰も信じなくても必死に駆け抜けた後には遠いく理想現実交別トレードして Bueno, me ha volado la cabeza y como le ha contestado a Hazuki, el Sí, editor del vídeo despedido ya, ¿vale? Porque claro, en el momento en el que tiene que centrarse de frente en enfocar a Lisa X para que veamos claro, lo que cómo está vuelan sus haciendo, manos, cómo efectivamente. posiciona la mano izquierda, en ese momento la está enfocando por detrás. Dios mío de mi vida. Y bueno, y a Hazuki la está enfocando allí a lo lejos, A lo ¿eh? lejos, es decir, Que dices, pero tío, el cámara no tiene ni idea, ni idea. muy mal, muy Pero mal. mal, muy mal, muy mal. Porque nos han privado, bueno, vamos a repetir el solo porque es una maravilla. Fijaros en el momento, bueno, fijaros con la limpieza que toca Lisa X y cuando empieza a hacer el sweep picking, la limpieza con la que ejecuta cada nota es cristalina. Bueno, y el momento hace una frase y le contesta a Hazuki y vuelve. Sí, sí, sí. Es maravilloso.
Voy a hacer un alto. Lo importante que es saber música, amigos, y tocar a primera vista. Aquí lo podemos ver cuando ha ido pasando la cámara con Junica Impact, ¿vale? Que está con su partitura. Y eso lo decía, por ejemplo, el bajista Marcus Miller, que él desde el principio fue uno de los bajistas que más trabajaba para un montón de artistas reconocidos, ¿no? Del mundo del jazz, del blues, del soul, porque tenía esa capacidad de que lo llamaban a un sitio, partitura adelante y te sacaba lo que sea a primera vista, ¿no? Y claro, eso para gente que necesita grabar en estudio y que salga Ya, todo y tal, claro. y poder contar con él para cualquier cosa, claro, eso es, como se dice en Es España, oro. es oro en paño. Así que muy importante, ¿no? Lo que vemos. Por cierto, la cantidad de cosas que hacen con la guitarra entre frase y frase que va cantando y sin embargo, claro, es que no podemos hacernos una medida de lo bueno que son, de lo buenas que son estas chicas. A ver, Mirei Sakurada me parece un relevo potentísimo, ¿no? Es decir, creo que han acertado Sí, eligiendo a esta cantante. Aporta un peso diferente, el rango dinámico de ella tiene un punch así rockero, em, tiene buena capacidad para sostener las notas largas. Claro, pa- para ella como cantante es un papelón porque este grupo tiene constantes cambios de compás, tiene muchas cosas que a más de un cantante le podrían hacer perder el ritmo, ¿no? Es una cantante con presencia escénica, la veo con carisma, ¿no? Para afrontar el ser una frontwoman. Y, y bueno, mientras también las guitarras están concentradas en ejecuciones ahí virtuosas milimétricas, sí. ella también sabe conectar con la audiencia, em, hace que el tema se sienta vivo, tiene muchos recursos técnicos, ¿vale? Incluso cuando de pronto se va el, el sonido de los instrumentos y ella hay un momento en que canta casi a capela. El duelo de guitarras de Lisa X y Hazuki lo estoy disfrutando, David, pero un Pero montón, ¿eh? como un cochino en un charco. Efectivamente, Lisa X ejecutando esas líneas de Reading total, con una frialdad técnica asombrosa, sus arpegios, el tapping, el sweep picking, el cómo toca, bueno, es increíble, ¿no? Increíblemente sofisticado. Y Sí. Hazuki también es increíble Es que cómo ha es otra ganado, fuera de serie, sí, cómo ha sí. ganado en nivel, aporta más fuego. Sus solos tienen un toque como más orgánico, un poquito más agresivo, diría, complementando a la perfección lo que la técnica de Lisa X, ¿no? Es Hazuki también con un vibrato expresivo cuando juega con el puente y las armonías armonizadas. Es impresionante. La sección rítmica no es para menos, ¿no? Entre Kanade, Sato y Unique Impact, pues Kanade Pues Em, golpea fuerte, toca con inteligencia, utiliza, bueno, esos recursos que posee ella del jazz fusión, ¿no? Aplicado sí, al cómo se desplaza rítmicamente y el uso de las síncopas en la caja. Así que todo es un grupo como muy elástico, muy evitando que haya rigidez. Y Unique Impact, bueno, pues em, toca. Perfecto, es decir, tiene un tono muy definido, muy metálico. Yo sé que ella toca el slap que te mueres de bien. También ataca que se nota, ¿no? Es decir, ese trabajo de dedos. Y bueno, está bien porque no solo sigue el bombo de Canade, sino que hay veces también que duplica los riffs rápidos, bueno, o ultra rápidos de las guitarristas y así crean como una pared de sonido muy interesante. Lo que decía, ¿no? La técnica de dedos es rápida, es precisa, muy clara, así que, bueno, claro, para poder
aquí suplir a Waka Zaemon hacía falta pues una bajista de alto nivel. De alto nivel, Así efectivamente. que, perfecto. Y lo que me gusta de esta banda es que hay ausencias de egos totales. Aquí, ego cero. Venga, continuamos. 確かめとってそれの出てよく守っているどこまで覗いて目をそらさないでここで¿En serio se ha bajado ahora cuando acaba la canción? El cámara. Vamos a crear un lema que es matemos al cámara de Koyai, ¿vale? Em, Además me ha sacado totalmente mira, porque estaba viendo los... aquí cuando está haciendo el solo Lisa X es cuando se pone a enfocar a Hazuki. Mira, Claro. Sí, sí. el cámara del vídeo este de Koyai tiene la extraña habilidad de estar siempre en el sitio más inoportuno. Mira, en el primer solo que ha hecho Lisa X, el que has dicho que iba por detrás, a lo mejor te lo puedo comprar porque se ha pegado al borde y digo, si pasas por delante, lo mismo te caes. Claro, es que mira, aquí empieza de lado que, bueno, el sweep picking se ve, ¿no? El movimiento de dedos, pero aquí lo que tienes que hacer es irte hacia adelante, es decir, girar hacia adelante, pero se va hacia la espalda, es decir, Claro, perdona, porque claro, aquí, mira. Bueno, esto ya tiene delito de no estar enfrente, ¿vale? Pero bueno, claro, hemos sí. visto las manos. Pero aquí tiene que girarse hacia donde está el público para verla de frente. Y va el tío y se va. Se va al revés. Como decir, ¿te ha gustado el solo? Pues ahora no lo vas a ver. Claro. Y cuando acaba la canción te bajas y te vas por donde deberías haber grabado. Ujú. Desde abajo, lo vas grabando, vas enfocando ahí a... Que hace el solo Lisa X, pues la enfocas. Que la hace Hazuki, pues te vas al otro lado y la enfocas a ella también. Sí, sí. Por cierto, me hace mucha gracia aquí el espectador que está enfrente de Lisa X en primera fila, que tiene una toalla así como alrededor del cuello, como si fuera un boxeador, ¿vale? Y el pobre estará sudando ahí lo más grande y dice, bueno, yo ya aquí me voy secando conforme vaya pasando el concierto, ¿no? Va preparado el hombre ya. Muy bien. Bueno, pues me ha gustado mucho, Coyay es un disfrute continuo. Son Carlos Retaman, alucines. gracias por traer y patrocinar la reacción. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.